vamos a ver lo que es el dominio y la imagen de una función. Bien, en esta unidad vamos a analizar distintas funciones, cómo se comportan las funciones. Bien, acá tenemos el dominio de una función, que es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x. Se escribe dom f, que significa dominio de la función. La imagen es el conjunto de valores que tomó o que se relacionaron de la variable y, de la variable dependiente. Bien, y se escribe im f, que significa imagen de la función. Bien, el dominio y la imagen se pueden determinar a partir de la gráfica o de la fórmula de una función. Aquí les puse unas gráficas y vemos, esta gráfica tiene un puntito ahí y un puntito bien marcado ahí. Quiere decir que esta función va desde el menos 3 hasta el 6. Todos los valores que estén entre menos 3 y 6 participan en esta gráfica, en esta función. No solamente donde empieza, donde termina, donde está marcado en el eje X, sino todos los valores. Es decir, por ejemplo, el menos 2. Si voy acá a la función, veo que le corresponde un 4 de ahí. Y así con los distintos valores. Es decir, que el dominio de la función, que dijimos que era el conjunto de valores que toma la función, lo representamos como un intervalo de números reales y ponemos desde el menos 3 al 6. Siempre se pone el mínimo valor a la izquierda. Bien, sabemos que va desde el menos 3 hasta el 6, se ponen entre corchetes. Ahora la imagen. La imagen me fijo en el eje de la y veo cuál es el mínimo valor que tomó esta función. Y acá, en el menos 2. El menos 2 de y es el mínimo valor que tomó. ¿Hasta dónde llega? Hasta el valor 5 de y. Bien, entonces este intervalo desde el menos 2 al 5 es la imagen de la función. También va entre corchetes porque están bien definidos los números. En cambio, en este gráfico no tenemos un puntito donde me dice va desde acá hasta acá. Entonces, suponemos que esta función viene desde el menos infinito y va para el más infinito. Va a continuar. Bien, ahora, ¿qué valores toma de x? Y como decimos que esta función viene desde más abajo, desde el menos infinito, quiere decir que sigue tomando valores acá a la izquierda. Y va a seguir tomando valores acá a la derecha. Por eso se considera que el dominio de esta función son todos los números reales. La imagen, en cambio, vemos que viene desde el menos infinito y utiliza hasta el 4, es decir, hasta el 4 del eje de la y participa en la función, forma parte de la función. Entonces, la imagen va a ser menos infinito, porque acá no está definido, hasta el 4, porque llega hasta el 4, no pasa para los números de arriba, ¿sí? Hasta el 4. Entonces, el intervalo va a ser menos infinito 4. Acá les dejo algunos gráficos para que ustedes resuelvan. Fíjense que este gráfico sí va desde un punto a otro punto. Entonces lo vamos a hacer con intervalos cerrados. En este gráfico tenemos que viene desde acá arriba y va a continuar para el menos infinito. Entonces, acá ya voy a trabajar con los números reales. En este gráfico sucede lo mismo. Viene desde abajo, desde el menos infinito, y se va a ir para arriba hasta el más infinito. Bien. Dijimos que otra forma de determinar el dominio de una función y la imagen es a través de su fórmula. Hay funciones que tienen su propia fórmula. Por ejemplo, esta función pertenece a una función lineal, porque el exponente de la x es un 1 que no se pone. En cambio, en esta fórmula es una función cuadrática porque el máximo exponente de la x de la variable es un 2. Y esta función donde la x está en el denominador se denomina función racional. Esto sería una fracción. Bien,
el dominio de esta función, me fijo en la fórmula de la función y veo que x puede tomar cualquier número. Es decir, no hay nada que matemáticamente me impida y diga, no, ese valor de x no lo puede tomar. Entonces, el dominio de esta función van a ser los reales. La imagen, tendríamos que graficar esta función, pero al ser lineal, vemos que acá tenemos la gráfica de una función lineal y veo que participan todos los números, desde el menos infinito al más infinito. Es decir, que la imagen de esta función van a ser los reales también. Bien, en esta función cuadrática veo que la x puede tomar cualquier valor, el que nosotros querramos. Negativos, positivos, racionales, decimales. Bien, entonces acá esta función va a tener como dominio los números reales. En cuanto a la imagen, vamos a tener que graficarla, que lo vamos a hacer en la hoja siguiente. En esta función veo que la x, al estar en el denominador, quiere decir que la x está dividiendo. Y no se puede dividir por 0. Entonces, el dominio de esta función van a ser los reales menos el 0. ¿Sí? Es decir, puede tomar cualquier valor menos el 0. Y en la imagen también la vamos a tener que graficar. Bien, ¿cómo se grafica una función? Para graficar una función se recurre a una tabla. Después cuando aprendamos según el tipo de función, cada función va a tener su forma propia de graficar. Pero todas se pueden graficar con una tabla. Le vamos dando valores a la x, lo reemplazamos en la fórmula y vemos el resultado de y. Por ejemplo, acá le di valor 0 a la x y hacemos 3 por 0 menos 1, que acá les hice el cálculo y me dio menos 1. Es decir, que este par ordenado 0 menos 1 pertenece a la función. Si le damos valor 1, hacemos 3 por 1 menos 1 y el resultado quedó 2. Bien, entonces el par ordenado 1, 2 va a pertenecer a la función. Y así con menos 1 y 1/3, que son los valores que yo elegí. Ahora, cuando lo graficamos, nos fijamos acá. 0 menos 1. 0 de x menos 1 de y. Es decir, es este punto que está marcado acá en el menos 1. 1 de x, 2 de y. 1 de x, 2 de y. Es el punto C. Menos 1 de x, menos 4 de y. Menos 1, menos 4, el punto D. Y acá donde tenemos el punto B es 1/3 de x, 0 de y. Unimos todos esos puntos y nos queda la gráfica de la función. Bueno, como tarea entonces nos va a quedar el punto 1, que era determinar el dominio y la función de los gráficos anteriores, y el punto 2, que es graficar y determinar la imagen de ambas funciones.